Otra vez ahí nos están haciendo, nos agarran infraganti. Gracias a Dios hoy estamos contentos, sonrientes, pasándola bien en este inicio de módulo número 1, convirtiendo el dolor en esperanza. Y damos la bienvenida a... La 99.7, El Camino, que nos están escuchando ahí en medio del tráfico, probablemente, es lo más seguro, ¿verdad? Que estén dentro de sus vehículos. También saludos a Franch TV, que transmite este contenido de Celebremos la Vida. También bienvenido a España, sabemos que es un programa que se está empezando. Bienvenidos a toda esa comunidad de Celebremos la Vida de España. Hoy estamos arrancando con ustedes también el módulo número 1, y si usted quiere pertenecer a los diferentes grupos de Celebremos la Vida en España, pues vamos a ponerle el link en la transmisión para que también pueda inscribirse a los grupos en España, en Málaga, en Madrid, en fin, en muchas regiones de España. Y le damos la más cordial bienvenida a todos los que ya son parte de esta comunidad de Celebremos la Vida, quienes tenemos a Jesús como el centro. Y si es primera vez que tú te conectas, también te saludamos de forma muy afectuosa. Estamos seguros que si tú decides trabajar en tu proceso, Dios va a hacer milagros a través de ellos. Así que vamos a empezar, como bien decía Alejandro, con este módulo número 1, convirtiendo el dolor en esperanza. Así es. Nuestro pasado y sus experiencias dolorosas han dejado huellas que se convierten en cadenas que nos impiden avanzar. ¿Cuánto dolor necesitas experimentar para pedir ayuda? En Celebremos la Vida encontrarás esperanza, restauración del corazón y la libertad integral que Dios ofrece a través de Jesús. Asiste al módulo 1, convirtiendo el dolor en esperanza. Duración 6 semanas. Consulta horarios en Facebook. Más información al 3052-1245. Celebremos la vida. Un lugar seguro para volver a empezar. Bienvenidos entonces a este módulo número 1, convirtiendo el dolor en esperanza. Y si usted era seguidor de Celebremos la Vida Radio, va a estar muy acostumbrado a lo que vamos a estar haciendo ahora con los módulos, porque no vamos a estar solos, vamos a estar acompañados de un grupo de personas que nos van a compartir de su experiencia y van a estar compartiendo las lecciones con nosotros. Hoy tenemos invitado a Francisco Medina. Frank, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, Ale. Hola, María José, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí emocionado ya de empezar el módulo número 1 otra vez, ¿verdad? Y en esta nueva modalidad, la verdad que no me queda más que poder exhortar a todos los que están viendo ahorita, que ya son más de 200 personas, a que están empezando el camino o el proceso para poder llegar a esa libertad que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y también exhortarlos a que no se queden con esto para ustedes, ¿verdad? Compártanlo, ahorita etiqueten ahí un par de amigos para que puedan sumarse a esta transmisión que seguramente va a ser muy bendecida. Así que, y gracias a ustedes por la invitación de estar acá. Sí, yo creo que también cuando Francisco decía, no se queden solo con esto, la invitación es a que puedas unirte también a los grupos de compartimiento. De hecho, en la reunión anterior, en la lección pasada, donde cerrábamos el módulo de un nuevo comienzo, hablamos acerca de la necesidad de participar, de ser parte de los grupos de compartimiento. Así que extendemos de nuevo esa invitación. Si tú nunca has pertenecido a un grupo de compartimiento, es una buena oportunidad para que tú te unas a alguno de ellos. Tenemos grupos de compartimiento de hombres y grupos de compartimiento de mujeres. Vamos a pedirles a nuestros amigos en redes que puedan publicar los links para que más personas se unan. Por cierto, antes de ya darle paso a esta lección número 1 del módulo número 1, quiero contarles que somos más las mujeres que nos hemos integrado a los grupos de compartimiento. Es algo que me llama considerablemente la atención porque hay muchas más mujeres que hombres en los grupos de compartimiento. Así que, caballeros. ¿Estás celebrando o qué? Esa es una celebración y una llamada de atención al mismo tiempo. Caballeros, únanse a encontrar esa sanidad que pueden encontrar a través de los grupos de compartimiento, siempre teniendo a Jesús como el centro de lo que hacemos ahí. Así es. Pues ya María José les hizo la invitación. Es bueno ser vulnerables, pero vamos a ir avanzando en el proceso y se van a dar cuenta que siempre es bueno compartir, Francisco.
Así es. Realmente, bueno, sí, ya para poder terminar esta vez este tema de los grupos de compartimiento, cuando, no sé si recuerdan ustedes que decíamos que cuando era presencial, las lecciones era un porcentaje muy bajo de lo que realmente era el proceso y que el grupo de compartimiento era el lugar donde podíamos empezar a, a sacar lo que traíamos y encontrar esperanza realmente en un grupo de compartimiento. Y la ventaja es de que ahora lo tenemos virtual, nos evitamos tránsito, nos evitamos aglomeraciones, así que por favor, únase, no espere más, sino que únase a un grupo de compartimiento. Es una nueva experiencia realmente lo que estamos viviendo, pero esto ha hecho que no tengamos límites, porque en los grupos de compartimiento tenemos gente de múltiples nacionalidades. De hecho, quiero contarles que si usted está en Chile, hay un grupo de mujeres que tienen jueves en la noche también, se conectan acá a Guatemala. Sin embargo, también están los grupos de Argentina. Ahí en la transmisión va a aparecer un banner con los números de teléfono de Argentina, si usted quiere pertenecer a un grupo de compartimiento porque le queda mejor el horario de Sudamérica, pues puede hacerlo también. Así es de que estamos celebrando, estamos entusiasmados con este nuevo inicio del módulo número 1, Sí. María José. Este nuevo inicio, y solo voy a hacer lo último, hoy sí prometo que es lo último que voy a comentar, y es que para poder trabajar en tu proceso de sanidad y restauración, nosotros te recomendamos que puedas adquirir los materiales impresos o también los materiales digitales de Celebremos la Vida. Es importante que tú los tengas para poder avanzar. Entonces, podemos decir que necesitamos recibir la lección de cada uno de los módulos, las lecciones de cada uno de los módulos. En este módulo 1 son 6 semanas o 6 lecciones las que trabajaremos, que necesitas unirte a un grupo de compartimiento. Y la tercera recomendación sería que puedas adquirir tus materiales digitalmente o físicamente. Para información acerca de los costos del material y los costos de envío, por favor, comunícate vía mensaje directo aquí en la página de Celebremos la Vida o escribiéndonos vía WhatsApp al más 502 30 52 12 45. Y ahora sí, hasta ahí lo dejo, porque qué platicar y qué hablarles, tengo muchas cosas. Fíjate que es interesante lo que mencionaste. Yo quiero hablar con Francisco, que pues colaboró mucho con el desarrollo del material de Celebremos. Yo quiero invitar a todos los que están fuera de Guatemala. Está en Amazon Kindle, está en plataforma, ahí está el manual, la guía del líder de Celebremos la Vida, y la verdad que está hecha con una muy buena calidad para que pueda entenderla. Pero ¿por qué no hablamos brevemente, Francisco, de la estructura que trae una lección, iniciando por decisión, paso? Si me ayudas ahí, ¿cuál es la estructura y por qué es importante tener su material? Pues tenés un concepto sobre tener el material y no tenerlo. Ok, sí, yo siempre digo de que si yo estoy en un proceso es porque estoy trabajando en algo. Cuando yo no tengo mi material, entonces el decir que estoy en un proceso no, creo que no cabe. Y yo siempre pongo este ejemplo. Yo cuando empecé la universidad, ¿verdad? Yo siempre decía, yo iba a la universidad, pero miren ustedes, a ver, los viernes yo no llevaba ni cuaderno ni mochila porque sabía lo que iba. Así que no, realmente no avanzaba. El tener el material, ya sea físico o virtual, lo que hace es poder alentarme y poder tener un objetivo de hacia dónde voy y qué estoy trabajando actualmente. Y brevemente, ¿cómo se divide cada lección? Ahí recordamos la decisión, pero la decisión acompañada de un versículo. Entonces es importante, y María José siempre lo dice, y yo siempre hago relación a lo que María José dice, que cada vez que nosotros estudiamos una lección, fácil, tenemos entre 5 a 8 versículos para poder estudiar. El hecho de que esté ahí la decisión con su versículo no es para que me lo sepa de memoria, sino que yo ahonde en eso. Está el paso con su versículo y luego está la lección con puntos muy prácticos, como lo va a ver el día de hoy, pero acompañados de puntos prácticos, acompañados de un sustento bíblico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le decimos acá de que no se trata del ministerio, no se trata de nosotros, se lo decimos porque todo está fundamentado en la palabra de Dios, que es la que transforma vidas. Y también está un tiempo con Dios, que son preguntas, o sea que si no tenemos nuestro material, no voy a poder hacer tiempo con Dios, entonces que se queda todo en el aire y qué bonita la lección y todo, pero de ahí me quedo toda la semana sin hacer nada. Cuando yo tengo mi material, tengo para poder ver mis tiempos con Dios. También hay algo que se llama la cápsula que ilumina. Si todos ustedes no saben de qué estamos hablando, hoy van a ver bastante qué es este tipo de material.
Gracias, Francisco. Iniciamos entonces con la decisión número 1, ¿te parece, María José? Preste atención al video que sigue a continuación. El 90% de la solución de un problema consiste en darse cuenta que el problema existe. La primera decisión que sana nuestra vida es la decisión de aceptar la realidad. En Celebremos la Vida hemos acuñado la frase "póngale nombre al niño", refiriéndonos a identificar claramente cuál es el problema del que necesitamos recuperarnos. Para iniciar el viaje hacia la recuperación de un problema, lo primero que debemos tener claro es cuál es el problema del que necesitamos recuperarnos. Para eso es necesario dejar de negar el problema, ya que la negación es un arraigo que no nos permite viajar a encontrar la salida correcta. La mayoría de personas nos acercamos a Celebremos la Vida pensando que el problema no es nuestro, sino de alguien más, y que somos víctimas de las circunstancias. Uno de los ejemplos más comunes es el de los familiares de los alcohólicos. Se acercan buscando ayuda para el alcohólico. Sin embargo, después de algunas semanas de asistir a las reuniones, llegan a reconocer que han dejado de vivir su vida para vivir la vida de la persona que padece la adicción, convirtiéndose en codependientes. En Celebremos la Vida encontrará la ayuda que necesita para alcanzar una vida plena. Aprenderá a reconocer cuál es su problema y hacerse responsable de la parte que a usted le corresponda. Muy bien, le damos oficialmente la bienvenida a este inicio de módulo número 1 con la primera lección que se llama Escapando del arraigo llamado negación. Pero antes de eso vamos a hablar acerca de la decisión, vamos a hablar acerca de los pasos. Es posible que tú estés conectado hoy por primera vez y estés escuchando que hablamos acerca de las decisiones y los pasos. Poco a poco vamos a ir explicando porque es parte de todo lo que nosotros manejamos. 8 decisiones y 12 pasos, pero hoy vamos a empezar a trabajar esta decisión número 1. Y como bien escuchaste en el video, una parte de él dice que el 90% de la solución de un problema consiste en darse cuenta que el problema existe. Y es que definitivamente la negación se trata de eso, de negar, valga la redundancia, de no entender que estamos pasando por un problema, de no poder ponerle nombre a ese problema por el cual estamos atravesando. Iniciando entonces con la decisión número 1, y esta decisión se llama la decisión de aceptar la realidad. Tú lo tienes en pantalla y para quienes nos están escuchando en la radio en este momento la vamos a leer. Y esta decisión número 1, la decisión de aceptar la realidad, dice: reconozco que no soy Dios. Admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es ingobernable. Y definitivamente la mayoría de nosotros, si no es que todos, pues no tenemos ningún problema en reconocer que no somos Dios, pero Dios con D minúscula, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces tratando de controlar nuestros problemas, tratando de controlar la vida de otras personas, estamos jugando ese papel que no nos corresponde, estamos jugando a ser Dios y como no tenemos no somos necesariamente ese Dios que las otras personas necesitan, no estamos haciendo las cosas de la forma correcta. La siguiente parte de esta decisión dice: admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es ingobernable. A mí me gustaría contarte y comentarte qué significa ser ingobernable, porque puede ser una palabra que signifique muchas cosas. En la política principalmente, la ingobernabilidad de un país tiene un significado específico, pero en relación a nuestros procesos de recuperación, ingobernabilidad significa lo siguiente: soy ingobernable cuando actúo por impulso, cuando hago lo que no quiero hacer, cuando digo lo que no quiero decir, cuando callo lo que no debo callar, cuando lastimo y me lastimo sin medir las consecuencias. Soy ingobernable cuando me lleno de culpa, cuando me victimizo, cuando creo que todo el mundo está en contra mía, pero también cuando me creo lo máximo. Soy ingobernable cuando me obsesiono, cuando me resiento, cuando me muero de miedo, pero sobre todo cuando la ira se apodera de mí.
Soy ingobernable cuando envidio insanamente. Bueno, creo que la envidia tampoco puede ser sana desde ningún punto de vista. Soy ingobernable cuando juzgo y etiqueto, cuando chismoseo y cuando calumnio. Soy ingobernable cuando miento y cuando fanfarroneo. En líneas generales, soy ingobernable cuando no puedo controlar mi vida ni mis emociones, y son las emociones las que se apoderan de mí. ¿Será que tu vida está siendo ingobernable? Hoy empezamos a hacer esas preguntas que solamente tú puedes responderte en lo profundo de tu corazón con la guía del Espíritu Santo. Y esta decisión de aceptar la realidad tiene como base Mateo 5:3, que nos dice: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que llegar a esa bancarrota espiritual es lo que necesitamos para poder aceptar nuestra realidad. Otra versión o parafraseada esta bienaventuranza nos dice: bienaventurado eres cuando tus recursos se agotaron. Escucha esto: sin tu interferencia, Dios podrá conducir tu vida. O sea que somos inmensamente dichosos cuando finalmente no tenemos ningún recurso más, cuando nuestras brillantes ideas, entre comillas, ya no funcionan, cuando nuestro control llegó hasta un tope. Es lo mejor que nos puede pasar, porque es ahí, es en ese momento, cuando sin nuestra interferencia, Dios va a poder conducir nuestra vida, lo que Él siempre ha deseado. No quiere que nosotros conduzcamos nuestra vida porque no nos ha funcionado como la hemos conducido. Así es. Y esa decisión número 1, como usted sabe, si ya ha pertenecido al ministerio, y si no, pues para eso estamos, para tratar de explicarle. Y es que una decisión sin ese paso se queda en emoción. Una decisión sin acción se queda en emoción. Entonces, no queremos ser ingobernables y que nuestras emociones nos manejen, ¿verdad? Entonces, una parte de la ingobernabilidad sería: sí, yo quiero aceptar la realidad, pero no quiero practicar. Entonces, déjeme decirle que quizá ese sea el motivo por el cual no avanzamos. ¿Cuántas veces en emoción hemos tratado de buscar ayuda y sin embargo no practicamos? Y cuando venimos ahora a buscar ayudas, resulta que ahora ya me divorcié, ya me separé, mi problema ahora es mayor. ¿Cuánto dolor necesitamos para buscar ayuda? Lo hablamos en el módulo En un nuevo comienzo. No le voy a dar la palabra a María José porque ya tuvo sus 5 minutos. Tuve mis 5 minutos de... Pero en relación a lo que Alejandro está hablando... Francisco está como espectador. Sí, no vas a dejar hablar. Estás aprendiendo, ¿verdad, Francisco? Hablando de eso. Mi mamá, es que siempre me recuerdo de mi mamá cuando hablamos del dolor y no lo digo en ese momento, pero ella decía algo así: cuando tenías, por ejemplo, un dolor de cabeza y le decías: mamá, me duele la cabeza, y su pregunta era: ¿ya tomaste algo? No, todavía no. Entonces no te duele tanto, porque si te doliera tanto, ya hubieras tomado algo. Lo mismo sucede en nuestra vida. Muchas veces el dolor, y lo hemos estado hablando en las reuniones pasadas, no ha llegado a ser lo suficientemente doloroso, por llamarlo de alguna manera, como para poder buscar ayuda. ¿Querías intervenir, Frank, o le voy con el paso? Avancemos, porque okay, así... Estamos en sintonía. Así aquí 2 hombres con una minutos. mujer. O sea, nosotros vamos a hablar 5, María José 10. No es cierto. Entonces, decisión sin acción se queda en emoción. ¿Cuál es el paso de acción para ahora sí yo poder avanzar en el proceso de sanidad del corazón? Es el paso número 1. El paso número 1 nos dice: admitimos que éramos impotentes ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. O sea, hay una admisión, un reconocimiento. Si se da cuenta, la decisión decía: reconozco, es una decisión personal y singular, ¿verdad? Son conceptos que siempre manejamos en Celebremos, pero solo usted puede tomar la decisión de aceptar la realidad de usted, no de la otra persona. O sea, tal vez usted está reconociendo el problema de la otra persona, pero déjeme decirle que el que tiene que reconocer que tiene un problema es la persona que tiene el problema. Probablemente usted está padeciendo una codependencia y el problema de la otra persona ya se volvió su problema. Entonces, si usted hoy reconoce, bienvenido al grupo de Celebremos la Vida, porque aquí vamos a reconocer todos. En los grupos de compartimiento dice: admitimos, quiere decir tiempo pasado, admitimos es que vamos a practicar, que éramos impotentes, porque cuando usted acepta la realidad y practica el paso, comienza a avanzar en ese proceso de sanidad. Romanos 7:18 nos dice el apóstol Pablo: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo.
Entonces, yo siempre hago esta pregunta cuando leo este versículo en este contexto. Si el apóstol Pablo, que es el autor de la mayor cantidad del Nuevo Testamento, tiene la capacidad de reconocer que hay una naturaleza de pecado en él, ¿quién es usted? ¿Quién es María José? ¿Quién es Francisco? ¿Quién soy yo para decir que no tengo problemas? Francisco, empezamos con la lección entonces de esta noche. Así es. Y respondiendo a tu pregunta, usted no sabe quién soy yo. No, Sí. eso es parte de la ingobernabilidad y a veces es parte de poder venir y entender que en nuestras actitudes y como una simple respuesta como la que acabo de dar, no nos damos cuenta que estamos en ingobernabilidad. Así que todo esto, lo que ustedes nos dijeron en la decisión 1 y el paso 1, esto nos da la apertura para poder iniciar nuestro proceso. ¿Y cómo es de que iniciamos nuestro proceso? Pues sencillamente escapando de algo que se llama negación. Pero escapar de la negación tiene un objetivo, que es salir de algo que me tiene arraigado a un pasado que es algo que Dios no quiere que yo me quede estancado. Por eso la lección se llama escapando del arraigo llamado negación. ¿Por qué? Porque debo entender que mi problema, que muchas veces no lo tengo claro, como bien decía María José, y por lo tanto estoy en negación, lo único que estoy haciendo es estar arraigado, estar estancado en algún lugar que no es el lugar que Dios quiere que esté. ¿Qué es la negación? ¿Ya? Y como bien dice la diapositiva, la negación es la parte de mi problema que no me deja ver el problema. Así que aquí quiero hablar y voy a tener mis 5 minutos. ¿De fama? No, ¿qué quiere decir esto? Que es la parte del problema que no me deja ver el problema. Y aquí quiero empezar con un concepto que en Celebremos lo hablamos durante todo el proceso, que es la punta del iceberg, ¿sí? ¿Cuál es la razón que me trajo a mí a Celebremos? Y estaba leyendo un comentario que alguien decía ahí que uno de sus problemas es precisamente ese tipo de codependencia hacia personas alcohólicas. Pues precisamente esa es una especie de negación, es el problema que todos creemos que es el problema, pero que no nos deja ver nuestro verdadero problema. Así que empiecen ahorita a preparar su corazón, porque lo que vamos a hacer es tener un viaje hacia el 90% de lo que no vemos, que es nuestro corazón. Y por eso es de que siempre hacemos la analogía del iceberg, porque el iceberg, lo que se ve, lo visible, es entre el 10 y el 20%, y el resto es entre el 80 y el 90%. Llevar un proceso es poder descubrir ese 90% y nos vamos a dar cuenta de que hemos estado en algo que se llama negación, ¿verdad? Y que esa negación ha sido un arraigo en mi vida. ¿Por cuánto tiempo hemos estado en un problema que no queremos estar? ¿Verdad? Y así, aquí contáramos nuestro testimonio, Alejandro, María José, ¿cuántos años de nuestra vida estuvimos alejados del propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuántos? Y dejemos por un lado el propósito de Dios, no quiere decir que lo dejemos, pero dejémoslo ahí a un ladito ahorita. ¿Cuántas veces hemos estado alejados de lo que nosotros queríamos para nuestra vida como aspiración personal? ¿Verdad? Por un problema que lo estuvimos negando durante mucho tiempo y lo único que hizo fue estar arraigados, ¿sí? Quiero leerles Jeremías 29:11 y con eso doy el paso para empezar los puntos. Y sé que muchos lo hemos leído, muchos lo hemos escuchado en la iglesia. Y dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y yo quiero solo que veamos el contexto de este versículo, ¿verdad? Ahí el pueblo de Israel estaba en cautiverio y muchos de nosotros, cuando llegamos a Celebremos, muchos de nosotros sentimos que estamos en cautiverio, pero es entender de que al salir de esa negación vamos a encontrar esperanza. Y estas son palabras de Dios a través del profeta al pueblo, ¿verdad? Que estaba en cautiverio y les dijo, ustedes van a estar ahí, pero mis planes son mejores que los de ustedes. Así que hoy puede ser que sea el día que empiece su libertad saliendo de eso, de ese arraigo que se llama negación. Muchas gracias, Francisco. Yo quiero también
unirme a lo que Francisco estaba hablando acerca de la negación y resumirlo con una frase que dice: la verdad acerca de la verdad es que no nos gusta la verdad. Y es que cuando estamos en negación no queremos admitir esa verdad, no queremos admitir la realidad en la que estamos. Entonces la verdad acerca de la verdad que tenemos que descubrir quitando esa negación es que no nos gusta la verdad. No nos gusta lo que vamos a encontrar al quitarnos esas vendas de la negación. No nos va a gustar tener que ponerle nombre al niño, como nosotros decimos aquí en Celebremos la Vida, y es ponerle nombre a ese problema, porque seguramente el nombre de ese problema es totalmente desagradable y es frustrante y es decepcionante. Sin embargo, solo a través de esa derrota total o de poderle poner nombre a ese problema es que vamos a poder dar esos primeros pasos hacia la libertad para poder encontrar fortaleza. Y en relación a este tema, escapando del arraigo llamado negación, queremos contarte que vamos a escapar de la negación. Al escapar de la negación, puedo comenzar mi viaje hacia la verdadera libertad. Al escapar de la negación, puedo comenzar mi viaje hacia la verdadera libertad. Y es interesante lo que nos dice 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si hay algo que te está dominando, si hay alguna situación en tu vida que te está dominando, si hay alguna condición que tiene algún familiar, alguien muy cercano a ti que te está dominando, entonces tú no puedes encontrar o empezar ese viaje hacia la verdadera libertad. ¿Qué serán aquellas cosas que te han tenido esclavo? ¿Cuáles serán aquellas cosas que te han dominado? Tal vez tu mal manejo de la ira, una adicción, el consumo de alguna sustancia, algo. ¿Qué será eso a lo cual tú le tienes que poner nombre y de lo que tienes que deshacerte para poder escapar de la negación? Porque definitivamente solamente vamos a poder derrotar esas cosas cuando las admitamos. Si no, estamos dándole, por usar esta expresión que tal vez, que espero que la comprendan, estamos dando manadas al aire. Cuando queremos arreglar nuestra vida, pero no sabemos ni siquiera en qué nos tenemos que enfocar para poder avanzar a ese propósito que tiene el Señor para nosotros y salir del sufrimiento. Entonces, si no le ponemos nombre, vamos a estar tratando de luchar con algo a lo que no sabemos cómo enfrentarnos, porque no tenemos los recursos necesarios, porque no sabemos ni cómo funciona el problema que estoy atravesando, ni qué características tiene, ni qué efectos ha tenido sobre mi vida. Entonces, cuando vivimos en negación, te estoy leyendo parte de un extracto del material, por eso es que necesitas comprarlo. Cuando vivimos en negación, comenzamos a utilizar todo tipo de máscaras para cubrir nuestro dolor. ¿Sí o no te pones máscaras? Porque no quieres que nadie sepa cómo eres en realidad y cuáles son tus problemas. La negación te paraliza. ¿Sí o no te paraliza la negación? Porque prefieres mejor quedarte paralizado que enfrentar el problema que tienes que enfrentar. Y no te va a permitir tener una vida plena. En el mundo en el que vivimos nos ofrece cualquier cantidad de salidas, las cuales solo alivian el dolor momentáneamente. Celebremos la Vida es ese lugar seguro para dejar de negar nuestro dolor y encontrar el camino que le dará libertad a nuestras vidas. Así que queremos invitarte hoy a que puedas empezar a escapar de la negación, porque el primer punto que te mencionamos fue que cuando tú escapas de la negación, puedes comenzar tu viaje hacia la verdadera libertad, hacia esa libertad que seguramente muchas veces has anhelado en tu vida. Yo cambiaría el enunciado y en lugar de decir al escapar de la negación puedo, yo utilizaría la decisión. Al aceptar la realidad, ¿verdad? Porque al aceptar la realidad estoy escapando de la negación. ¿Se da cuenta por qué la lección va muy pegada a lo que es la decisión? Entonces, al aceptar la realidad, como decía María José, punto número 1, puedo comenzar mi viaje hacia la verdadera libertad. El día que yo me derroté y por fin me reconocí con un problema de alcoholismo, ahí ya no evadí tratando de echarle la culpa a que no había comido, echarle la culpa a un tipo de bebida y tratarme de cambiar de bebida, al cambiar de amigos, ¿verdad? Porque eran mis amigos,
al cambiar de trabajo, al fugas, porque son salidas, no son salidas, son fugas las que el mundo me ofrece. La verdadera salida entonces es aceptar la realidad escapando de la negación. Y el punto número 2 nos dice, al escapar de la negación puedo crecer hacia el futuro que Dios tiene para mí. Solo yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro lleno de esperanza, nos leía Francisco. Para escapar de ese cautiverio, nosotros tenemos que entonces salir de la negación, admitir la realidad, y entonces voy a crecer hacia el futuro que Dios, y lo subrayo, tiene. O sea, no es que tenía, Él siempre te va a tener una salida para que alcances ese propósito que Él tiene para tu vida. Pero hay un requisito. Salmo 107, 13, 14 nos dice que en la angustia que nosotros tenemos, dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. En su angustia, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor, ¿se dan cuenta? Aceptaron la realidad, escaparon de la negación, tuvieron la capacidad entonces de reconocer que tenían un problema. La negación, ¿qué es lo que hace? Nos hace o nos mantiene esclavos de ese problema. Y lo peor es que la vida no se detiene, pero nuestro crecimiento personal sí. Vamos creciendo en edad, bueno, yo sigo siendo joven, ¿verdad? Pero vamos creciendo. Te decimos cómo, les decimos cómo. Ay, ¿quién quiere? No. ¿Cómo es así? No va a ser que en otro país esa sea una mala palabra, ¿verdad? Sí. Entonces ahora, por eso no lo mejor no lo vamos a decir. Ok, ¿qué estaba diciendo? La vida no se detiene, uno crece y deja oportunidades de crecimiento personal, quizá dejas la universidad, quizá pierdes un matrimonio y todavía no has entendido, estás a punto de perder otro matrimonio, empiezas a dejar que la vida se te vaya y en un abrir y cerrar de ojos, la vida pasó y desaprovechaste alcanzar, como lo dice este punto número 2, crecer hacia al futuro que Dios tiene para ti. Francisco, te doy la palabra. Gracias. Y si continuamos con esto de la negación, al escapar de la negación, yo puedo con el punto número 3 relacionarme con amigos y seres queridos, ya que no tengo que esconder quién soy. Y antes de pasar al versículo que sustenta este punto, yo solo quiero relacionar este punto número 3 con lo que ya ustedes nos expusieron, ¿verdad? Que lo primero es avanzar hacia una verdadera libertad, ¿sí? Y el punto número 2 dice crecer hacia el futuro que Dios tiene para mí. Con eso yo ya tengo que empezar a salir, como bien decías, ya estoy aceptando la realidad y eso me permite salir de la negación, porque entiendo de que no es por mí, ni mucho menos para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad que yo creía que era verdad resulta siendo una mentira. Así es. El mundo nos engaña, Frank. Exactamente. Y eso es lo importante de entender esto, ¿sí? Yo a los 14 años empecé a beber. La pregunta aquí era, ¿por qué empecé a beber? ¿Sí? Y era entender que el mundo me vendió que la bebida era un escape, como decías, una fuga, ¿sí? Entonces, ¿con base a qué yo estoy tomando decisiones hoy? ¿Con base a lo que el mundo me dice que es lo mejor para mí? ¿O con base a una verdadera libertad que definitivamente solo Dios la puede traer? Con eso ya estoy aceptando que no depende de mí, ni es por mí. Cuando digo crecer hacia el futuro que Dios tiene para mí, o sea, ni siquiera es el futuro que yo quiero tener para mí. Cuando yo acepto una realidad y por lo tanto salgo de la negación es porque me voy a subir al barco que me lleva al futuro que Dios tiene preparado para mi vida. Entonces, puedo empezar a vivir este punto número 3, que dice, cuando yo escapo de la negación, empiezo a relacionarme con amigos y seres queridos, ya que no tengo que esconder quién soy, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, con el tema del alcohol. Yo no podía relacionarme con mi familia. ¿Por qué? Porque lo que el mundo me vendió era echarme los tragos. Y fíjense ustedes, y mi familia, todos iban a la iglesia. Miren, yo conocí del Señor, no al Señor, yo conocí del Señor a los 2 años. Entonces, ¿qué? Iba a llegar con mis bebidas a mi casa, no podía. Entonces, yo no podía relacionarme con ellos, ¿sí?
hasta que empecé a entender esa verdadera libertad, empecé a relacionarme con amigos y seres queridos sin esconder quién yo empecé a descubrir quién era. ¿Sí? Y el versículo que sustenta esto, Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando la mentira, ahí Pablo nos está diciendo, lo que ustedes estaban viviendo era una mentira. ¿Sí? No era una verdadera libertad. Hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Verdad? Claro, aquí está hablando acerca de la iglesia, pero al final de cuentas, el principio funciona para nuestras relaciones. Así que, punto 1, 2, para poder llegar al punto 3 de relacionarme con esas personas que amamos, con tal vez esas relaciones que rompimos por tomar malas decisiones, por ser presa de una adicción, de un comportamiento compulsivo que a mí no me aguantan en mi casa. ¿Por qué? Porque soy el que llega a gritar y a tirar los platos y todo, ¿sí? Es tiempo de encontrar una verdadera libertad, de subirme al barco que me lleva a la voluntad de Dios para poder empezar a relacionarme como Dios quiere que me relacione y no como yo he comprado la mentira del mundo. Así es. Yo quisiera sumarme a lo que Francisco estaba mencionando de cuántas veces podemos escondernos por una situación que estamos viviendo. Más adelante en otro módulo vamos a hablar específicamente acerca de la vergüenza y lo que sucede, un efecto secundario de la negación es la vergüenza. Aunque no tengamos claro exactamente el problema o el nombre del problema por el cual estamos atravesando, sabemos que poder descubrirnos delante de alguien o que alguien nos descubra en la vida en la que estamos llevando en nuestra casa. Hay una frase que yo leí hace mucho tiempo y que me gusta recordar constantemente y dice, nadie sabe lo que sucede cuando tú cierras las puertas de tu casa. Nadie sabe. Podemos tener una fachada, podemos tener una imagen delante de todas las personas, en el trabajo, dentro de la iglesia, no se diga, ¿verdad? Porque suele suceder dentro de las iglesias que estamos aparentando que toda nuestra vida está bien, que nuestra familia es perfecta, que no hay ningún conflicto. Sin embargo, ¿de cuántos lugares hemos huido? ¿A cuántas personas le hemos dado la espalda? Quizás aprovechándonos de una incomodidad que tuvimos, pero resulta que eso fue lo que aprovechamos para poder irnos y quitarnos del punto o de la mira de otras personas y nos escondemos. Nosotros podemos contarte de algunos testimonios, específicamente yo, en relación a la negación de la que fui parte y tengo que trabajar en eso constantemente para que una situación que se esté dando en mi vida no se convierta en algo que yo vaya a negar y que necesite un proceso de restauración. Contanos, ahí te damos otros 5. Sí. Otros 5 minutos. Pero yo he experimentado esconderme en algún momento de mi vida de la gente porque la estaba pasando mal, de mi propia familia incluso, cuando, bueno, aquí voy a poner, ya que me están impulsando a que cuente, pues después que no se va a estar cualquier quejando. Cosa le muteo el micrófono. No, porque es Andrea la que tiene el control hoy. Pero incluso de mi propia familia, recuerdo en especial en una oportunidad en que estábamos pasando una situación demasiado complicada con Alejandro, demasiado complicada. Yo me escondí de ellos, yo no, y ¿sabe qué? Vuelvo a mencionar a mi mamá hoy, que ella me enseñó a tener que el espíritu pudiera revelar muchas cosas, y ella era la que me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Por qué no te he visto? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué no me has llamado? Porque yo estaba huyendo de que se pudieran dar cuenta la realidad que estábamos viviendo en casa. Me daba muchísimo miedo que supieran qué era lo que estaba sucediendo, porque muchas veces la gente que te va a confrontar tiene razón. La gente que te va a confrontar en tu negación tiene razón de las cosas que te está diciendo. Entonces, quizás has escapado de iglesias, incluso, ¿verdad? Cuando ya empiezan a descubrir que tu matrimonio es un matrimonio donde hay cierto tipo de abuso, ¿sí? Y empieza una confrontación en amor de parte de alguien y la tendencia que tenemos es huir porque no queremos salir de esa negación, no queremos abrir los ojos ante una realidad. Así es.
aunque yo era su yerno preferido, de mi suegra yo era su yerno preferido, ¿no es cierto, María José? Mire, pues siempre le gusta que yo diga eso. Yo decía, ay, mi mamá siempre decía, es que es mi yerno preferido, pero porque en ese momento era el único que tenía, entonces. Pero era, ¿verdad? En algún momento fue su yerno preferido, porque no le contaba todo lo que estaba pasando, sino. Ahora, cuando yo salgo de la negación, cuando yo admito la realidad, hay promesas en el Señor, porque Jeremías 30:17 dice, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Hay una promesa de restauración en el Señor, por eso yo le decía, Él tiene planes y sigue teniendo los planes, no ha cambiado, su voluntad sigue siendo buena, sigue siendo perfecta, pero nosotros tenemos que someternos entonces a este proceso en el cual vamos a ir renovando el entendimiento. Yo sé que hay muchas preguntas y comentarios en los diferentes chats, tanto acá en el Facebook como en YouTube de las diferentes páginas, y pues vamos a tratar de ir respondiendo en las próximas lecciones. En este momento no podemos por el tiempo. Sin embargo, quiero pedirles por favor que es un buen momento para recordarles el proceso de Celebremos la Vida. No solo es la lección, o sea, la lección se da hoy, usted la puede ver en vivo, la puede escuchar a través de la radio o la puede ver después porque se queda subida en Facebook y YouTube, pero la sanidad viene cuando confesamos nuestros pecados unos a otros en los grupos de compartimiento. Por eso es importante que le voy a pedir a los diferentes anfitriones, tanto de YouTube y Facebook en los diferentes países, que puedan colocarles ahí el link de los grupos de compartimiento y que también nos puedan constantemente estar trasladando los teléfonos ahí en pantalla, tanto de Guatemala, de Argentina. Ya había la pastora Sabrina que está ahí. Sabri, gusto saludarte. Ahí está tu teléfono. Bienvenida a saber que ahí está tu teléfono para que te puedan contactar. Y está el teléfono de España, 34-696-28-55-42. No lo dijo de memoria. No, lo estoy leyendo, ¿verdad? Pero ahí está. El de Argentina es el 54-923-74-1082. Poco a poco se van a ir quedando, como el de Guatemala, 502-3052-1245. Usted puede decirles comunicarse. Usted, no puedo porque te van a llamar. Termina en 10, no va. Ese es el mío. Tampoco. Siempre me distrae, ustedes ya se acostumbraron a esas distracciones que yo tengo. Pero entonces, comuníquese, acérquese, envíe un mensaje directo. Si usted pues le cuesta la tecnología, como muchos hemos tenido que aprender, si no puede inscribirse en el formulario, no se quede ahí, escriba un WhatsApp, envíenos un mensaje directo a la página. Estamos para servirle, le damos la bienvenida a esta comunidad de hombres y mujeres, donde lo que vamos a hacer es compartir nuestra experiencia, nuestra fortaleza, y nos vamos a ayudar unos a otros para superar nuestros problemas en común. Y hablando entonces, o continuando en esta conversación que estamos teniendo acerca de la negación, ya pues desarrollamos algunos puntos, algunas ideas que podemos brindarte acerca de la negación, y es que al escapar de la negación puedo comenzar mi viaje hacia la verdadera libertad. Puedo crecer hacia ese futuro que Dios tiene para mí. Como Alejandro decía, no es que lo tuvo ni que lo vaya a tener, es ese plan, es ese futuro que Dios tiene. Aunque hoy estemos desviados, ese futuro que Él quiere para nosotros permanece porque es su perfecta voluntad. Puedo relacionarme, como Francisco lo decía, relacionarme con amigos y seres queridos, ya que no tengo que esconder quién soy, y la verdad es que ser totalmente transparente y honesto quita una carga muy pesada en nosotros. Y por último, al escapar de la negación, puedo descansar y vivir confiado en que Él actuará. Solo te voy a interrumpir un momento. Vamos a pedirle al pastor Oliver de El Salvador que nos dé un número de teléfono, porque es cierto, ahí en YouTube están diciendo falta el teléfono de El Salvador. Vamos a agregar el teléfono de El Salvador porque en El Salvador también van a iniciar grupos de compartimiento. Así que les prometemos para el próximo programa ya tener el número de teléfono también de El Salvador. Te dejo. Muy bien. Al escapar de la negación, entonces puedo descansar y vivir confiado en que Él actuará. Y aquí quiero regresar entonces al enunciado de la decisión que nos decía en las primeras líneas o en las primeras letras: reconozco que no soy Dios. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Dios con D minúscula, por supuesto. Reconozco que no soy Dios. Es que necesito reconocer que no soy Él y que no tengo la capacidad y que no tengo el poder que solamente Dios tiene. Cuando yo acepto esa realidad, finalmente puedo descansar y vivir
confiado en que quién va a actuar. Ya no voy a ser yo quien va a actuar, quien va a tratar de controlar las cosas, quien va a tratar de controlarle la vida a los demás, quien va a tratar de evitar que los demás sufran, porque si es parte de las malas decisiones que tomaron, tienen que sufrir y yo no tengo que pagar el precio por esas malas decisiones. Nada me va a dar resultado, entonces, hasta que yo admita que yo no soy Dios. Cuando yo empiezo a soltar por fin ese control y entregárselo a él, vamos a desarrollar una lección específicamente de soltar el control también más adelante, puedo descansar y vivir confiado. Mientras no nos humillemos, va a ser muy difícil alcanzar la sobriedad emocional, la verdadera felicidad y poder empezar a visualizar ese futuro pleno que él tiene para nosotros. Salmo 146:7 dice: el Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone libertad a los cautivos. Si yo vivo en negación, definitivamente estoy en cautiverio. Estoy en un cautiverio, estoy en una prisión. No puedo avanzar. Y la promesa que está en Salmo 146 es que al final Él va a poner en libertad a los cautivos. Sí, y esa es su promesa, pero requiere que yo salga de la negación para poder darme esa libertad. Y entonces Él va a actuar cuando yo acepte mi debilidad y sus consecuencias. Cuando yo puedo admitir mi debilidad, cuando yo le puedo poner nombre a mi situación, entonces Él va a empezar a actuar. Y yo quería mencionarte algo aquí antes de darle la palabra a Francisco y Alejandro, y es que tú has escuchado que Alejandro y Francisco hablaron de una adicción al alcohol. El proceso de Celebremos la Vida no se trata específicamente del alcohol y de las drogas y de las adicciones, se trata de todos aquellos problemas que nosotros podamos estar teniendo en nuestra vida, mal manejo del carácter, la codependencia, la falta de pureza sexual, la adicción a la comida, la adicción a las compras, un mal manejo de mis emociones. Este proceso de Celebremos la Vida, como tiene a Jesús como centro, puede con absolutamente todo. Ahora, esto va a funcionar, es algo que vas a escuchar constantemente de parte del ministerio, esto va a funcionar si tú lo haces funcionar, porque este es un trabajo que vas a hacer tú personalmente con el Señor. Nosotros estamos para apoyarte y ponerte al alcance todos los recursos que tenemos, pero es tu responsabilidad encontrarle nombre a ese problema, admitirlo y empezar a trabajar en él. Es imposible entonces vivir negando un problema, ya que esto nos va a provocar un estado de angustia. El tratar de esconder cuántos recursos hemos gastado tiempo y energía pretendiendo esconder algo que, ojo a esto, ya es evidente. Cuando uno reconoce que tenía un problema, en mi caso personal lo voy a decir así, cuando por fin reconocí que tenía un problema con el alcohol, ya todo el mundo sabía, es que era evidente, hasta mis amigos más cercanos ya sabían que yo tenía un problema. Sin embargo, dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor de todo corazón. Yo no sé qué proceso estés pasando, yo no sé qué momento en tu vida estás pasando, yo no sé qué problema te está trayendo a buscar ayuda, pero yo te digo, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas. Es una promesa de Proverbios 3, 5, 6. Quiero que la tomes para tu vida, que la declares y nosotros nos unimos en oración para declarar que hoy es el día que tu vida empieza a cambiar. Un día a la vez, Francisco. Sí, y yo solo quiero terminar diciendo algo que también María José estaba ahí platicándonos. Y muchas veces, y también leí un comentario ahí que decía, ¿cómo puedo saber de qué es lo que me está estancando? Y muchas veces, aunque realmente este es un programa 100% cristocéntrico y todo lo enfocamos en Dios, muchas veces queremos que Dios, sé que puedo poner un ejemplo algo burdo, pero baje y nos lo diga al oído. Cuando a nuestro alrededor, todo nuestro círculo de amigos, de familias, nos están diciendo a gritos de que tenemos un problema de enojo, que tenemos un problema con alcohol, que tenemos un problema de codependencia. O sea, entonces, ¿qué pasa con eso? Simplemente somos ingobernables. Simplemente lo escuchamos, estamos escuchando a nuestros amigos, a nuestra familia, de que los estamos lastimando con nuestras acciones, pero en nuestra ingobernabilidad, ¿sí? Seguimos actuando
con base a esa negación, ¿sí? Así que Dios lo que hace es trabajar en nuestro corazón para poder salir de la negación, pero entender que tenemos un problema es responsabilidad nuestra, ¿sí? Así Es es. responsabilidad nuestra, no es de nadie más. Vamos a leerte la cápsula que ilumina para ir cerrando el programa de hoy. Y la cápsula que ilumina nos dice: los malos hábitos, heridas y frustraciones del pasado nos han llevado a un lugar que no es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Para iniciar el viaje hacia la recuperación es necesario reconocer cuál es nuestra parte en el problema, es decir, ponerle nombre al niño. Sin identificar el problema, realmente estaremos dando vueltas en un círculo vicioso que poco a poco nos seguirá consumiendo. O sea, para salir de la negación, lo primero entonces, para aceptar la realidad hoy, lo primero es de qué problema te vas a recuperar, pues. O sea, ¿por qué vas a trabajar el programa en Celebremos? Es que mi esposo, es que mi esposa. No, ¿qué vas a trabajar tú? ¿Qué vas a ponerle en las manos a Dios en este momento? Y le tienes que decir: Señor, hoy yo no voy a encubrir mi pecado, como lo dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Queremos declarar la misericordia de Dios sobre tu vida si hoy tomas la decisión de ponerle nombre a ese problema. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es un versículo que lo decimos a cada rato en Celebremos. Hemos visto personas, constantemente, hemos visto personas que vienen con vidas deshechas, como la mía. Yo vine al ministerio con una vida completamente deshecha en un mundo de pecado, en un mundo donde estábamos a punto de perder un segundo matrimonio, y Dios hizo el milagro. Cambió a María José. No, primero me cambió a mí, vi un comentario ahí. Primero cambié yo. Me preocupé primero en restaurarme yo. Y Dios me empezó a cambiar mi vida a través de mi cambio. Sí, no sé si Francisco quiere comentar algo antes de... Solo hay un comentario que dice, pueden ser varios problemas y yo creo que definitivamente no, son varios problemas, pero es enfocarnos en uno, ¿verdad? Un día a la vez, es enfocarnos en un problema para poder empezar nuestro proceso de sanidad, un problema a la vez también. Así es. Sí, y esa es una pregunta constante que tenemos dentro del ministerio y entre los grupos de compartimiento, y es: ¿por qué problema empiezo? ¿Cómo hago si tengo varios problemas que estoy trabajando o que estoy empezando a identificar? Y la recomendación es iniciar con aquel problema o aquella situación que más dolor te esté causando en este momento. Cuando tú empiezas a trabajar en ese problema que más dolor te está causando, empiezas a comprender el resto de situaciones adicionales a ese problema. Y también te quiero contar para que puedas ponerle atención y puedas ponerle ojo. La negación puede reaparecer en tu vida en cualquier momento, aunque estés trabajando procesos de sanidad del corazón. Tienes que estar muy alerta y tienes que pedirle al Espíritu Santo que te muestre en algún momento, aunque ya estés trabajando un proceso, si no estás volviendo a caer en negación. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces cuando estamos trabajando un problema y el nivel de dolor empieza a bajar, empieza a disminuir, podemos entrar de nuevo en negación pensando que tal vez no es para tanto lo que estamos pasando, que tal vez esa situación no es de exagerarla como tú la estabas exagerando. Así que tienes que ponerle mucho ojo a eso y comprender que la negación es algo serio en tu vida. O sea, sí es algo muy delicado. Yo pues no lo quisiera decir así, pero creo que es así. Si tú estás atravesando por algún proceso en el que estés negando una situación, no vas a salir. No vas a salir. Es algo muy delicado. Te puede hasta enfermar, te puede hacer cometer muchos errores y, por supuesto, tomar malas decisiones. El vivir en negación te va a crear un exceso de equipaje. De eso vamos a hablar la próxima semana. Así es de que, anuncios finales. Frank, ¿tienes algo para despedirte? ¿O estamos? No estamos. Ok. Anuncios finales. Inscríbanse en los grupos de compartimiento. Hay en Argentina, hay en España, hay en El Salvador, están los grupos de Guatemala. Así que no hay excusa ahora para pertenecer a un grupo de compartimiento y empezar a sacar todo eso que no está bien en nuestro corazón. Son lugares seguros donde vamos a encontrar esa fortaleza y esa esperanza y nos vamos a ayudar unos
a otros. Y queremos recordarte para terminar, ahora sí, para finalizar, las 3 recomendaciones que te tenemos. Es la lección que recibimos semanalmente, que puedas unirte a un grupo de compartimiento para hombres o un grupo de compartimiento para mujeres. Esa es la segunda sugerencia o la segunda recomendación que te tenemos. Esos grupos de compartimiento tienen reglas para poder hacer, para que puedan funcionar como esos lugares seguros que tenemos. Y la tercera recomendación es que puedas adquirir tu material. Por favor, no te quedes solo con lo que escuchaste hoy hablar a Francisco, con lo que escuchaste hablar a Alejandro o a mí, sino que trabaja en tus tiempos con Dios, responde a conciencia esas preguntas y no solo las respondas en tu mente y en tu corazón. Lo recomendable es también que puedas llevar un cuaderno de anotaciones. Esa sería la cuarta. Entonces, la cuarta recomendación, que tengas un cuaderno, un archivo digital donde vayas respondiendo. ¿Por qué? Porque esas respuestas que vas a dar posiblemente en este momento te causen mucho dolor, pero en un futuro te van a traer esperanza y te vas a dar cuenta cómo el Señor está transformando tu vida. Así es. Oramos entonces en el nombre de Jesús. Declaramos que la palabra que hoy recibimos empieza a transformar nuestra vida. Espíritu Santo, te pedimos que nos muestres esas áreas de necesidad, esas áreas que todavía se encuentran en negación, y que podamos vivir este proceso de sanidad. Señor, pon tanto el querer como el hacer en nosotros, como en todos los que están escuchando esta palabra, para que puedan trabajar su proceso. Y declaramos entonces que todos alcanzaremos esa voluntad tuya, que sigue siendo buena, que sigue siendo agradable y que sigue siendo perfecta. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en los grupos de compartimiento y nos vemos la próxima semana en el horario de tu país para recibir esta lección. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Adiós. Feliz noche a todos.